bienvenidos a este anteúltimo episodio de La Monstra de Octubre de Criaturas. Seguimos viendo y repasando películas que por algún motivo marcaron nuestra niñez y que, aún viéndolas de grandes, siguen recordándonos a ese niño o niña o niñe que éramos. Hoy vamos a ver una película del año 1978 que es El ataque de los tomates asesinos. Es una película dirigida por Jon de Bello. Esta película combina desde un humor absurdo y casi paródico el cine de monstruos japoneses de los 50 y también el miedo a la naturaleza propio del cine norteamericano de esa época. Estamos hablando de tomates gigantes que atacan gente. Miedo a la naturaleza sí los hay. Lo cierto es que esta película nos marca, no sé si esta película directamente, sino la serie animada que estoy segura que la mayoría de ustedes vieron. Esta serie animada está basada en la secuela de la película, que es El regreso de los tomates asesinos, y tiene como dato importante el hecho de que es una película musical. Es una película en la que la música va a jugar un rol determinante, música que también fue escrita por Jon de Bello, el director de la película. Estamos ante una película claramente incomprendida, al menos para nosotros, una película de humor que fue considerada de las peores de la historia, o sea que compartió podio ahí con Plan 9 del espacio exterior de nuestro querido Ed Wood, así que si ya saben que nosotros le decimos querido Ed Wood, imagínense que esta película a nosotras no nos parece mala, nos marcó y por eso la estamos pasando. Es una película que claramente es de clase B. Sin embargo, tiene un humor absurdo, un acercamiento a un humor que la acerca mucho a una película que tuvo un solo año de diferencia, que es por ejemplo Airplane, que también se basaba en el humor absurdo, pero que sin embargo fue considerada de otra manera. Obviamente, creemos que la gran diferencia acá fue hecha por el presupuesto. Estamos hablando de una película de $90.000, bajísimo en esa época, muy bajo el presupuesto, y creo que eso lo podemos ver en cómo resolvieron la cuestión, por ejemplo, del movimiento de esos tomates de modos muy poco profesionales, pero que sin embargo ahí mismo, en esas fallas, digamos que radica el interés de la película y radica la fuerza de la película también. Porque si quizás eso se hubiera hecho con otra forma, no estaríamos hablando en este momento de esta película y no nos hubiera parecido la bizarreada que es que nosotras festejamos absolutamente. Eso que quede claro. Como dijimos, es una película clase B, el movimiento de los tomates no es el mejor que vamos a ver, pero sin embargo es un acercamiento a la comedia desde lo absurdo que nosotras valoramos por demás. Y la verdad es que sí, probablemente se podría haber realizado de otra forma, si hubieran tenido más dinero, lo que sea, pero no nos vamos a poner a llorar por lo que no pasó. La película es como es y nosotras por lo menos nos parece perfecta así tal como fue filmada. Si no vieron El ataque de los tomates asesinos o si no la recuerdan, les refresco las memorias y les cuento que por algún motivo que deberíamos llamar experimento mal realizado, fallido del gobierno, los tomates se convierten en tomates justamente que atacan a la gente. Para esto un grupo de personajes casi inútiles y heterogéneo, un grupo bastante heterogéneo, va a dar caza o búsqueda a la solución para poder detenerlos. Como dato de color podría mencionar dos cosas. En primer lugar, que de Bello escribe esta película en su época de universidad, junto con otros dos que son Peace y Dillon. Realizan un corto en Super 8, en la época en que estudiaban en la universidad. Y esto podría ser un dato así medio aleatorio, pero en realidad es importante, porque es la clave un poco para leer la película. O sea, tenemos que entender que, de alguna manera, esta película es producto de una mente adolescente. Si hacemos esa lectura, nos entregamos al placer directo y a no tratar de encontrarle una explicación demasiado compleja, más que es el resultado del delirio de un par de pibes universitarios. Y el otro dato de color tiene que ver con que hay una pequeñísima participación, pequeña, de Dana Ashbrook, quien va a ser luego en Twin Peaks Bobby Briggs, sujeto al que odiamos un poquito en la primera temporada, quisimos después, y yo creo, por lo menos personalmente, amamos en la tercera temporada de Twin Peaks. Entonces, sin más nada para decir, vamos a ver The Attack of the Killer Tomatoes de Jon de Bello de 1978, una película que literalmente fue filmada en excedentes de fílmico, como dijo su director mismo. Es una película que les recomendamos, les sugerimos que miren con una mirada absoluta, muy bien.
que vean licenciosamente, o sea, que no esperen una especie de coherencia ni nada por el estilo, porque la realidad es que es para quemarse la cabeza un poco. Es una película bizarra, una película más que interesante, y disfruten mucho, disfruten como niños, déjense llevar por entren a ese viaje de tomates que estallan de ira.